La historia de Tijuana es una historia muy peculiar e interesante. Lo que nos define hoy ya se reflejaba desde su origen y sobre todo eso nos va a platicar hoy el Dr. Piñera Ramírez. Quédate con nosotros. Cronos, historias que inspiran. Legado que perdura. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Estamos con el maestro David Piñera Ramírez, el historiador más reconocido de Baja California, con un prestigio nacional. Nos honra que nos acompañe para un tema que es de su especialidad y de su aprecio personal, que es el tema de la historia de Tijuana. Pues a mí también me da muchísimo gusto recibirte aquí en tu casa y me siento muy satisfecho de participar en esto. Maestro, tendríamos que empezar, aunque es de perogrullo, pero tendríamos que empezar por el principio, ¿no? En materia de historia y de historia de la ciudad, el punto inicial tendría que ver con la definición del nombre de Tijuana. Dale. ¿No? Y su ubicación en el tiempo y posteriormente, pues no sé, la zona de los ranchos y las etapas subsecuentes que nos llevan hasta la modernidad de lo que hoy tenemos como patria chica. Pues el aspecto del nombre es bien interesante y pues en contra de lo que a primera vista piensan muchas personas, pues la postura o la explicación generalmente aceptada es que es un vocablo de origen indígena, lo cual es atractivo, ¿no? O sea, una ciudad que la primera impresión que te da es de modernidad, como Tijuana. Pensar que que tiene un nombre indígena, pues como que sorprende. Y pues ese aspecto toponímico, lingüístico, pues al igual que muchos otros de la cultura de la península, pues se da dentro de un proceso de desarrollo cultural o de expansión cultural más propiamente, de sur a norte. ¿Verdad? Allí coincidiremos en que la cultura hispánica, llamémosla, pues entra por el sur, en términos generales La Paz, y claro, allí se van estableciendo los primeros centros misionales, inicialmente jesuíticos, que van, si te fijas, van avanzando de sur a norte las distintas misiones, ¿verdad? Luego el breve periodo franciscano y luego el dominico, continúa el proceso de sur a norte, ¿verdad? Pues dentro de esa trayectoria se considera que el vocablo, ya sabes que lingüísticamente pues hay sus variantes, ¿verdad? ¿Cómo no? Cuando pasa por acá Fray Junípero Serra, ya siglo XVIII, rumbo a San Diego, pues hay referencias de que se tiene en mente que allá cerca de La Paz, de la ciudad de La Paz, existía y existe hasta la fecha un punto que en ese tiempo era una ranchería
denominado Tijuana, ¿verdad? Y bueno, y hubo un acarreo lingüístico, como se llama, ¿verdad? Entonces, pues ya tú, a partir de la época franciscana, tú encuentras el vocablo acá, ¿verdad? Y con una comprobación documental. ¿En dónde? Pues en donde estaban los documentos en ese tiempo, ¿verdad? En los registros parroquiales. Por supuesto. Tú puedes ver ya bautizos que en la época franciscana y después en la dominica. Pues doy fe de que bauticé a un natural de la ranchería de Tijuana, perdón. O sea, ya el sacerdote empieza a hacer su prestidigitación ahí, ¿no? Y ya aparece como Tijuana. Y en algunas partidas Tiajuana y en otras Tijuana. Allí en los archivos de la misión de San Diego tú puedes ver muchos registros. Referencias. Sí, bautismales. ¿Hay algún pueblo originario al que se atribuya el vocablo? Pues allí, ya sabes, hay familias lingüísticas, ¿verdad? Sí, porque abajo estaban los pericúes, los huaycuras y los cochimíes. Precisamente cochimí. Bueno, y eso como en muchas otras cosas, ¿verdad? Fue un colega norteamericano, Miguel Mates, tocayo de Miguel León Portilla, eran muy cercanos. Él era doctor en historia con una obra importante sobre la etapa misional, y más que misional, de los viajes, de las exploraciones y también de la época misional de Baja California. Oiga, maestro, entonces podríamos decir con cierto grado de confiabilidad que el vocablo de donde surge el nombre ya castellanizado de Tijuana es original de Cochimís. Sí. Tú velo allí en una obra que publicamos, mira, el tiempo vuela, 1979, por allí. Historia de Tijuana, Semblanza General, que publicó el ayuntamiento. Ah, muy bien, sí, cómo no. Allí viene un apartado sobre el origen de la palabra Tijuana. Y allí lo que empleamos es esa teoría de Miguel Mates, que es la que ha tenido aceptación. ¿Y qué hay de la otra versión del rancho de la tía Juana? ¿No tiene mucho sustento? Tú busca un documento y no hay, ¿verdad? Pero es una leyenda. Claro, se quedó. Allí un poco sugestiva. Claro. Y se quedó, pero tú buscas documentos y no hay. Y bueno, identificado el origen, esta comunidad entró en una etapa de desarrollo. Inicialmente la de los ranchos lejanos de la misión de San Diego. Sí. Habría que recordar que la frontera entre México y los Estados Unidos surge a partir de 1848 con los tratados.
pero esto era un corredor, culturalmente hablando, desde el sur de la península hasta lo que hoy sería que el norte de California, ¿no? Sí. Entonces, culturalmente, la existencia de las comunidades y el intercambio que se daba de sur a norte y demás, y la aparición de comunidades en torno a la vida de las misiones, también parece haber sido una etapa fundamental, porque hubo misiones que no prosperaron, caducaron, Sí. y pocas misiones hicieron población. Dale, eso es real. Quizá el Rosario, una de las primeras. Dale, sí, eso es una característica del poblamiento de la región, ¿verdad? Que, pues como tú dices acertadamente, las misiones, pues cuando el sistema misional entra en su periodo de declinación ya muy evidente, Sí. pues solo fueron pequeños poblados, ¿verdad? Pequeños núcleos de población. Pues ya sabemos, ¿verdad? Con grupos de indígenas misionados, pequeños, ¿verdad? Pequeños. Y que a veces estaban en la misión un tiempo y luego salían porque no había... Claro. Posibilidades de desarrollo. Ándale. Entonces, se declaran extinguidas las misiones y pues no queda nada de... pues quedan los edificios propiamente, ¿verdad? Claro. Sobre todo es muy, pues, con muy poco impacto el sistema misional acá en la parte norte. En el sur, pues allí están, ¿verdad? Esas misiones preciosas. Todavía en pie. ¿Verdad? Pero pues los centros de población que dejaron, pues pequeños, ¿verdad? Pequeños. Oiga, maestro, pero hoy no podemos entender la existencia de Tijuana sin San Diego y viceversa. Hay una relación histórica. Sí. ¿En qué momento empieza? ¿Qué relación existe en la Tijuana de entonces respecto de la misión de San Diego? ¿Qué tan importante fue ese vínculo? ¿Tuvo alguna influencia eso? Sí, sí. Digamos, Tijuana pertenecía a la misión de San Diego. Pues cuando se celebra el Tratado de 1848, o sea, se traza la frontera, el norte pasa a formar parte de Estados Unidos y, claro, y esto continúa siendo nuestro, ¿verdad? Empieza a tener su vida propia Tijuana, esta comunidad. Bueno, este punto de dimensiones pequeñas, que no pasaba de ser un rancho, ¿verdad? Que se le otorgó a don Santiago Argüello en 1829, pues no dejaban de ser grandes extensiones de tierra prácticamente inexplotadas, ¿verdad? Pero adquiere relevancia al adquirir una ubicación fronteriza. Ya, claro.
Por supuesto. Eso es lo que te explica históricamente a Tijuana. La existencia de la garita del espacio de cruce. Sí. Para mantener una relación vieja que tenía con San Diego. Y transformarla. Claro. ¿Verdad? Porque San Diego mismo va a sufrir cambios sustanciales al formar parte de Estados Unidos. San Diego no dejaba de ser una misión. Por supuesto. Que ya habían pasado los años de auge. Claro. O sea, la región se revitaliza. Pues suena fuerte, pero al integrarse al desarrollo económico de los Estados Unidos, o sea, un desarrollo que venía dándose en forma de expansión del este al oeste, que llega por las vías del ferrocarril Ya, claro. La fiebre del oro y todo eso. O sea, se integra a una economía de desarrollo capitalista. Claro. ¿Verdad? Y entonces la etapa de, ¿cómo se le conoce? La etapa de los ranchos. Sí. Es mínima en el caso de Tijuana porque había poca población. Muy poca población. Un momento entonces definitorio podría ser la creación de este mapa que le dota al poblado de Tijuana de un centro de población. Ándale. Sí, mira. Urbano. Sí, eso hay que ubicarlo dentro de un fenómeno de intenso desarrollo y de transformación de terrenos rústicos a urbanos. Bien. ¿Verdad? Al pertenecer ya a Estados Unidos, California, pues empezó a entrar dentro de la dinámica económica general del país, ¿verdad? Entonces empezó a urbanizarse, ¿verdad? A urbanizarse con el comentario de que en los 80s, o sea, en el 48 es el tratado, tal. Durante los primeros años, California siguió más o menos, ¿verdad?, con una economía predominantemente agrícola, ¿verdad? Pero ya en los 80s, con la llegada del ferrocarril y todo eso que mencionamos anteriormente, pues empiezan a surgir poblaciones, ¿verdad?, dentro de un fenómeno muy característico de la economía norteamericana, que fue un boom en bienes raíces. Bien. En los 80s, una serie de compañías empezaron a crear ciudades, a crearlas, es decir, de un terreno rústico, en un terreno rústico proyectar el surgimiento de una población urbana. Claro, núcleos de urbanización ahí. Sí, ¿verdad? Y así surgió National City, Chula Vista, El Cajón, lo que se llama, o se llamó un tiempo, el Nuevo San Diego. Ah, claro, por supuesto. O sea, ya fueron áreas planificadas. Sí. ¿Verdad? Y que se promovió su desarrollo. El modelo, vaya. Sí, ya
tú comprabas un lote dentro de una planificación urbana, ¿verdad? Con servicios y todo, ¿no? Tijuana fue la capital mundial de la televisión. Regresamos en un momento. ¿El plano? El plano de la ciudad de La Plata, que a primera vista crees que es el plano original de Tijuana. Estamos hablando de 1881. 89. Pero allá en... Ándale. Como 1882. Yo he estado allá. Ah. Y tú ves, la diferencia fue que allá se conservó la traza original, ¿verdad? Con la característica de las diagonales, o sea, las verticales, las horizontales. Y las diagonales. Y diagonales con una especie de rotonda. Ándale, ¿verdad? Y aquí, pues si tú ves ese plano de 1889, subsiste en la zona, ¿cómo se llama? El centro, el centro histórico de Tijuana. Tú ves la calle Primera, la calle Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, la avenida Revolución, los otros. Desde luego los nombres han cambiado, ¿verdad? Lo que ahora se llama Avenida Revolución se llamaba Olvera. Así es. ¿Verdad? Que era uno de los familiares de los Argüello. Y se conservó por mucho tiempo la calle Argüello, justamente la del nombre Argüello. Sí. Aunque se haya clausurado después, se haya convertido en la Plaza Santa Cecilia. Allí tú ves, ese es un vestigio. De la diagonal. La diagonal que va y da en lo que hoy es el Palacio, bueno, lo que era el Palacio Municipal, ¿verdad? Y si te fijas en el estacionamiento que hay detrás del Palacio, continúa la diagonal. Ya. Y por allá, por la colonia Castillo, tú ves otras diagonales. Y observando con detenimiento, se perciben vestigios de esas diagonales, al lado de que las verticales y horizontales subsisten hasta la fecha. Ahí están. Maestro, definido ya este modelo de organización urbana y de la creación del centro de población documentado por vez primera en un plano, la ciudad entra, me parece que en otra etapa. Sí. ¿No? Pero déjame decirte, quizá es bueno ampliar un poquito. ¿Por qué se eligió esa fecha como fecha de fundación? Virtual, sí. Porque pues eso marcó de manera segura el inicio de un desarrollo urbano que persiste hasta la fecha, ¿verdad? Y a eso hay que agregar que ese modelo de urbanización fue distinto al modelo de urbanización hispano-colonial. Ya. Que se aplicó en las poblaciones de origen colonial. Por supuesto. ¿Verdad? Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Mérida, tal, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál era ese modelo? La Plaza Central. Plaza Central,
Iglesia, gobierno. Iglesia, el gobierno. Los valores de la época. Claro. ¿Verdad? Y las calles muy bien trazadas, que salían todas de la plaza, del cuadro de la plaza, ¿verdad? El cuadro de la plaza pues es el centro de convergencia, ¿verdad? De la convivencia social. Entonces, en la mentalidad mexicana nacional, llamémosla, ¿verdad? Existía y existe la idea de la fundación de la ciudad. ¿Cuándo se fundó la ciudad? Bueno, pues cuando los conquistadores, colonizadores, vieron que era necesario establecer una población, ¿verdad? Y de acuerdo a las normas de la época, pues que llenara ciertos requisitos, ¿verdad? Que hubiera agua, que fuera terreno adecuado, y se levantaba un acta, ¿verdad? Con un escribano que diera fe de que fulano de tal encabezó el inicio y se declara formalmente fundada la población. Una cédula real, vaya, se expide. Una especie de acta de nacimiento. Un acta de nacimiento. Ajá. ¿Verdad? Una acta de fundación. Claro. O sea, la fundación para la ciudad o para las poblaciones equivale al acta de nacimiento de las personas, ¿verdad? Y eso pues perfectamente dentro de la mentalidad de la época. Central, además. Sí, bueno. Centralista, claro. Ándale, ya sabes cómo es la historia de nuestro país. Y bueno, y también hay que recordar que aquí, pues no sé si tú naciste aquí, pero yo no. Y más en los 70s, que por supuesto, es cuando en 1976 que determinamos esa fecha de fundación, pues la gran mayoría de las personas no eran nacidas en Baja California ni en Tijuana, ¿verdad? Un alto porcentaje. Claro. Entonces, pues con esa mentalidad de la fundación de la ciudad, ¿verdad? Dice, bueno, pues decían, bueno, la Ciudad de México se fundó en tal año, la Ciudad de Guadalajara en tal año, Morelia en tal año, mi pueblo en tal año, ¿verdad? Y Tijuana, pues ¿cuándo? Y pues no le veían forma tampoco, ¿verdad? Porque no había, ni hay todavía, una plaza así que sea un centro de convergencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿cuándo nació esta ciudad? Pues no sabemos. Pero pues, y bueno, pues allí empezó a cundir la inquietud. Y hubo un presidente municipal que la recogió y convocó a un simposio para establecer la fecha de fundación, y nuestro Centro de Investigaciones Históricas estaba recién fundado y pues le entramos, y pues allí surgieron gentes como Magdaleno Robles, que ya tenían años radicando aquí. En Tijuana se produjeron piezas para el vehículo robot que pisó la luna por vez primera. Regresamos. Algunos de los equipos médicos más sofisticados del mundo se fabrican en Tijuana. Continuamos con la historia de Tijuana. Y con conocimientos de la documentación del
juzgado de distrito muy importante, y pues propone el 11 de julio de 1889. ¿Por qué esa fecha? Porque fue cuando se dio por finalizado el litigio que tenían los Argüello entre sí, ¿verdad? Al morir el padre, pues allí, como para variar, problemas entre los herederos. Pero pues llega un momento en que priva el sentido común, ¿verdad? Y dicen, pues vámonos arreglando y nos repartimos terrenos enormes, terreno muy... Que fue el caso de la propiedad de los Argüello en esta zona. Sí. Que quedó separada luego del establecimiento de la frontera. Sí. Ellos se quedaron con propiedades allá, pero allá les fue como en feria, como a muchos de origen latino, llamémosle. Entonces, se reparten los terrenos y de común acuerdo establecen un espacio para dar origen a una población. Y para eso le piden al ingeniero Ricardo Orozco, que les asesoró en hacer la topografía y los deslindes de la propiedad. Pues que les hiciera también un plano, una traza para un poblado. Y bueno, Orozco era un arquitecto joven, al tanto de las tendencias urbanísticas de Europa. En París tú ves diagonales, en el París moderno de ese tiempo, ¿verdad? Hizo una traza no de acuerdo al modelo hispanoamericano colonial, claro, sino a lo que estaba en boga en ese tiempo. Entonces la comisión, los integrantes de la comisión vimos que esa era una buena fecha, en primer lugar porque había un día preciso. Claro. ¿Verdad? 11 de julio de 1889, fecha en que se declaró resuelto el litigio. O sea, una resolución de una autoridad, ¿verdad? O sea, que tiene ese valor, ¿verdad? Y, oye, y con honestidad intelectual quedó claro en el dictamen que esto era distinto a las fundaciones tradicionales, que si se quería pensar en esos términos, esta era una fecha de fundación virtual, ¿verdad? Es decir, que presupone, o sea, que equivale. No es la fundación formal, pero equivale en cuanto marca el inicio de un asentamiento urbano. ¿Y cuántas personas pertenecían a esa comisión, maestro? 5, 6. Bien. Te puedo dar los nombres, pero a lo mejor me equivoco. 2 de ellos. Pero ahí hasta donde llegue. Don Wigberto Jiménez Moreno, el antropólogo Wigberto Jiménez Moreno. Bien. Que intervino en representación del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un antropólogo muy, muy reconocido. La doctora Lucy Quilea. Ah, claro. ¿La recuerdas? Sí, cómo no. Que era una académica norteamericana
miembro de la Sociedad de Historia de San Diego. El licenciado Alejandro Lugo, por supuesto, presidente de la Sociedad de Historia de Tijuana, que estaba recién fundada también. No sé si se me vaya alguien. Una maestra, pues perdón, ella actuó en representación del TEC, que era pues una institución. Claro. También joven. Sí, y a mí me tocó ser presidente de la comisión, pues como director a la vez del Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC. Maestro, ¿qué le parece si de ahí nos vamos a otro momento importantísimo en la vida de la ciudad? Tijuana tenía para esa época pocos años de vida constitucional. Sí. Baja California se convierte de territorio a estado, en el estado libre y soberano, el número 29, en el 52. Tijuana tenía pocos años de haber establecido su fecha de fundación virtual. Sí. Y en el 52 que comienzan la creación de las instituciones más formales propias de un estado y sus municipios y la convocatoria a las elecciones y demás. ¿Qué pasó entonces en Tijuana en el contexto de esa conversión de territorio a estado? Pues, en primer lugar, pues, como tú señalas adecuadamente, una consecuencia de la creación del Estado, o sea, la transformación de territorio en Estado, pues fue la creación de los municipios, que anteriormente eran delegaciones, ¿verdad? Pues los municipios que se crearon 2 años después, ¿verdad? O sea, en el 54, Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, ¿verdad? No, Tecate fue después. Pues en el 54, no, allí fueron, por eso lo checamos, Mexicali, Ensenada, Tijuana y Tecate, seguro. Pues en el 54 pues ya se crean esos municipios y empiezan a funcionar, ¿verdad? Y pues ya eso permite pues un desarrollo más institucional de cada una de esas entidades. Bien. Y bueno, con el desarrollo que inicia, el desarrollo socioeconómico, cultural, la definición de estos elementos de identidad propia, si no me equivoco, la creación del régimen de zona libre debe haber sido un impulso vital para el desarrollo socioeconómico. Sí, ándale. Que es anterior, ¿verdad? Que es un antecedente de la creación del Estado. Ajá. 30 y tantos, ¿verdad? Pues sí, pero está muy bien eso que mencionas, porque independientemente de las fechas en sí de un suceso, la realidad es que son producto de procesos, ¿verdad? Procesos, ¿verdad? O sea, las instituciones, los acontecimientos, los fenómenos no surgen de la nada, ¿verdad? Sino que son resultado de una realidad que se manifiesta ahí, ¿no? Y que va desarrollándose, ¿verdad? Entonces, pues allí la creación del municipio es importante, después
en el 54 y en el 57, pues la creación de la UABC. Tendríamos que verla en ese contexto, sí, claro. Maestro, yo no quisiera que nos despidiéramos sin preguntarle algo que le atañe directamente. En una historia tan joven como la de Tijuana, en comparación de la tradición de las ciudades más antiguas, ¿no?, las coloniales, el conocimiento sistematizado y documentado para efectos de estudio histórico es también joven en el caso de Tijuana. Sí. Porque lo que hemos tenido previamente era la presencia de entusiastas de la historia local que hicieron una contribución importante. Sí. Pero realmente se institucionaliza a partir de la creación, si no me equivoco, del Instituto de Investigaciones Históricas que usted encabezó. Pues circunstancialmente pues nos tocó esa oportunidad, ¿verdad? Sí, nuestro actual Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC tiene su antecedente en el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, que se crea en 1975. Claro. Contraesquina del actual Palacio de Gobierno. ¿Cómo? Contraesquina del actual Palacio de Gobierno en el Río. Sí. Bueno, no, fíjate. Tuvimos unos antecedentes más modestos. Nacimos en Lomas del Porvenir. Okay. Una pequeña casita que tenemos foto, con el comentario de que el fraccionamiento entiendo que fue el primer fraccionamiento que desarrolló el Infonavit. Por supuesto. A nivel nacional. Así fue. A nivel nacional. Entonces, pues para echar a andar el centro, nos resultó muy bien allí un espacio que nos asignaron. Bien. Nuevecito, tranquilo. ¿Cuánto tiempo despachan ahí? Pues unos 6 años, una cosa así. Antes de trasladarse al Infonavit del Río. Al Infonavit, sí. Y allá, pues, pues pequeño y esto, pero teníamos todo lo necesario, Claro. Archivo, biblioteca, tranquilidad. ¿Qué papel jugó entonces el doctor Miguel León Portilla en la formalización del trabajo de investigación histórica? Claro, pues él era el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy bien. Entonces yo fui a hacer la maestría y el doctorado allá, ¿verdad? Yo ya trabajaba en la UABC. Sí, claro. Y fui a hacer maestría y doctorado allá. Y él fue mi tutor, mi director de tesis, ¿verdad? Tesis con temas de historia de la tenencia de la tierra en Baja California, el surgimiento de las poblaciones de Baja California, yo ya traía. Entonces, estando allá, pues se vio la conveniencia de que se creara acá un centro de investigación histórica regional que era muy necesario, ¿verdad? Y pues yo terminé el doctorado allá y los astros me favorecieron y se creó el centro y me nombraron director. Por supuesto. Y así trabajamos, pues empezamos a trabajar en el 76 y yo fui director hasta 13 años y luego seguí como hasta la fecha como investigador y allí la UABC, pues al ver que la cosa caminaba,
la asumió Como suya. como suya, pero manteniendo la relación muy cercana con la UNAM. Pero tardaría una década la universidad Sí. para tener lo propio. El instituto, ¿no? O la creación, la formación de la carrera. La carrera se inició en el 86. Y a mí me tocó, pues, iniciar las labores de la carrera como coordinador de la carrera, dependiendo de la Facultad de Humanidades. Bien. Oiga, maestro, yo espero que no sea esta la única vez que aquí a platicamos. sus órdenes. Así que le queremos agradecer su hospitalidad No, hombre, y ya nos echaremos una buena platicada Seguro. sobre otro par de temas por ahí de relevancia seguro para sí, Tijuana. cómo no, que los hay muchos Seguramente. de historia de Baja California, de Tijuana. Muy bien. Maestro, gracias mil. No, gracias a ti. La semana que concluye fue escenario de un evento de gran relevancia histórica, la celebración del centenario de creación de la mundialmente famosa ensalada César en Tijuana. Por las características y calidad de organizadores involucrados, el festejo de aniversario constituyó un evento histórico que sintetizó a su vez varias de las facetas de nuestra frontera, que justo en el mismo mes celebra 135 años de su fundación. En el centenario de la ensalada César se entrelazan historias de familias, el rostro pionero de la industria gastronómica que hoy día ha colocado el nombre de Tijuana a nivel internacional, el rastro de una corriente migratoria, la italiana, y su aportación a la identidad de uno de los municipios más importantes de México. La historia de un sitio icónico como el Hotel y Restaurante César y la reconstrucción del contexto socioeconómico de una extraordinaria etapa. La de los años 20 y años 30. En esencia, porque las grandes recetas, las que logran trascender a nivel internacional, es imposible que no llegue a otras personas y le metan un poco de su cosecha. Por eso puedes encontrar ensalada César con pollo, puedes encontrar ensalada César con lo que tú quieras, camarones, lo que sea, ¿no? Y hay hasta en una ocasión creo que vi una hamburguesa de una cadena importante que le metió el nombre César. Entonces, la ensalada César se convirtió en viral. Y eso, en un principio, fue por la fama de Tijuana en los 20s, la fama internacional de Tijuana como centro turístico masivo, y después, porque los artistas de Hollywood, que eran los más famosos, eran las personalidades que todo el mundo quería saber qué estaban haciendo, llegaron a Tijuana, movieron la receta hacia Los Ángeles, y en Los Ángeles se convirtió en una cosa que lo veías hasta en las películas. No se pierda en la próxima edición de Cronos los pormenores de tal presentación y la entrevista con el historiador Fernando Escobedo, coautor del libro conmemorativo del centenario de la creación de la ensalada César.